egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala como licenciado en Derecho. Se desarrolló profesionalmente como abogado postulante durante 4 años. Posteriormente ingresó al servicio público en el estado de Tlaxcala, colaborando en la Secretaría Particular del Gobernador en el año 2011. Posteriormente, colaboró en la Dirección de Ingresos del Estado de Tlaxcala hasta el año 2015, año en el que ingresó al Servicio Público Federal en la Procuraduría Agraria, Delegación Tlaxcala, como abogado agrario, donde colaboró durante más de 4 años. Actualmente se desempeña como encargado de la Unidad de Protección de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. El día de hoy nos hablará sobre el tema comercialización de ejidos. Bienvenido, licenciado Mena. Muchísimas gracias por esa presentación y mi breve semblanza. Quiero agradecer a Mario por esta invitación en la que me puedo acercar a un sector que en lo particular desconocía. Este tema de los agentes inmobiliarios me ha hecho pensar mucho en cómo la conciencia de la gente debe de cambiar para poner en manos de profesionales el tema de la comercialización de sus propiedades, de sus inmuebles. Creo que es un gran esfuerzo el que está haciendo esta asociación AMPI. No, tampoco la conocía hasta hace un par de meses que conocí a Mario, y en la plática hablábamos de lo que ustedes hacen, y desde mi punto de vista, porque me invitaron a colaborar directamente con su, no sé si son capítulos, filiales, pero bueno, tienen una aquí en Tlaxcala. Me invitaron a colaborar con ustedes para darles a conocer el tema tan relevante que tiene que ver con el derecho agrario. Miren, también entiendo que esto es una plática breve. Ya vi que van charlando y de manera muy rápida. Sin embargo, quiero ponerlos en contexto. La República Mexicana tiene en la superficie que la integra un aproximado de 55% de propiedad digital. Esto lo deben de tener muy en cuenta porque no es un dato menor, ya que ustedes se dedican al tema de la comercialización de tierra y del desarrollo como lo vi hace un momento, edificios y cuestiones que tienen que ver con casas habitación o a lo mejor renta de inmuebles y demás. Quiero comentarles que deben de tener mucha precaución cuando ustedes ingresan a un inmueble que pueda considerarse ejidal. A partir de 1992 hay un parteaguas, y entonces el gobierno federal inicia un esfuerzo de regularización de tenencia de la tierra. Este esfuerzo deriva en que aquellos que habían sido por el reparto agrario beneficiados con una superficie debían de regularizarla y deberían de certificarla, dando lugar a 3 grandes superficies al interior de cada ejido. Cada vez que ustedes ingresen a un ejido, deben de tener en cuenta que van a encontrar principalmente 3 grandes superficies. 1, uso común; 2, área parcelada; y 3, área de asentamiento humano. Y deben de tener en cuenta que en el área de asentamiento humano y en el área de uso común van a encontrar que estas cuentan con 3 elementos que a ustedes les van a impedir tener acceso a esos inmuebles. ¿Por qué? Estas 2 áreas específicamente son inalienables, o sea que no se pueden enajenar, no se pueden vender o no pueden ceder la propiedad. Son imprescriptibles, o sea que por el paso del tiempo nadie puede adueñarse de las superficies, y son inembargables. La diferencia entre el uso común, que son grandes áreas para aprovechamiento colectivo, y las de asentamiento humano, es que en las de asentamiento humano ustedes van a poder encontrar que, una vez certificadas, los titulares de la tierra van a contar con títulos de propiedad. Estos títulos de propiedad, una vez que fueron asignados a una persona, van a ser inscritos en el registro público de la propiedad que corresponda a cada entidad federativa, y ya se regirán conforme a las normas del derecho común.
Mientras estas pequeñas superficies, porque además son solares pequeños, mientras estas superficies no sean asignadas a alguien, van a ser inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y finalmente van a encontrar la otra parte. Estoy seguro que muchos de ustedes que se dedican a buscar áreas de oportunidad e inmuebles en donde puedan asentar nuevos desarrollos inmobiliarios, han llegado a encontrar área parcelada. El área parcelada puede ser alienable, o sea, sí la pueden ceder, sin embargo deben de tener en cuenta las parcelas ejidales y las van a identificar. Ahorita en un momento más les voy a compartir unos ejemplos de los documentos agrarios. Van a encontrar que estas parcelas están bien delimitadas, pero el titular del derecho agrario, el titular de cada parcela, únicamente puede ejercitar sobre de ella el uso y el usufructo. Aquí escuché que hay arquitectos y me imagino que vamos a encontrar a muchos profesionistas diversos. Quiero ser muy concreto en este tema. Miren, los inmuebles, la tendencia de la tierra tiene tres características específicas. Uno, que es el uso. Dos, que es el usufructo. Y tres, que es el dominio. Para el tema que ustedes desarrollan, el más importante es el dominio, ¿sale? Si una persona no tiene el dominio sobre un inmueble, no lo puede vender. Solamente lo puede usar o lo puede usufructuar, o sea, rentar. Y ese es un tema que a ustedes les va a impedir tener éxito en la compra de parcelas. Porque si ustedes compran parcelas, únicamente estarán comprando el derecho a rentarla y el derecho a usarla, pero no van a tener el dominio sobre dicho inmueble. En consecuencia, no lo van a poder, por ejemplo, fraccionar. Y si ustedes desarrollan al interior de una parcela un asentamiento humano de varios departamentos, pues difícilmente le van a poder entregar a cada persona un documento que acredite su propiedad, porque no van a contar con el dominio. Ahorita les voy a explicar de qué manera pueden alcanzar el dominio de este tipo de inmuebles. Y bueno, también encontramos que al interior de los ejidos pueden quedar asentados pequeños o grandes superficies de reserva de asentamiento humano. ¿Qué pueden hacer con ellas? Bueno, pues acercarse a las autoridades ejidales, que en este caso son el comisariado, presidente, secretario y tesorero, para que los presenten con quienes tienen el dominio de la tierra, que son la asamblea, que es la autoridad máxima al interior de los núcleos agrarios o de los ejidos o comunidades en donde ustedes tengan interés de adquirir tierras. Una vez que tengan contacto con ellos, bueno, pues van a tener que darles a conocer cuál es su intención y buscar algo que se denomina adopción de dominio pleno. Si alguien tiene alguna duda, por favor, dígamelo, porque a veces suena muy sencillo, pero ya cuando lo llevan a la práctica, o si alguno de ustedes ya tuvo por ahí una mala experiencia, seguramente van a tener alguna duda, dígamelo para que los pueda apoyar en esta breve plática. Pero bueno. Zeus, gracias. Gracias por también comentarlo. Colegas, les estoy pidiendo que vayan poniendo en el chat sus dudas respecto al tema y yo se las voy a ir pasando a Zeus. Perdón, Zeus, si no te importa, Carlos Salmerón levantó la mano. Sí, claro, adelante. Adelante, Carlos. Bueno, ante todo, muchas gracias y pues gracias por este privilegio de participar. Mi pregunta es, cuando es un ejido o una parcela, lo que es el día de ayer apenas me enteraba lo que es el mapa catastral, en la cual saber la ubicación. ¿Cómo se puede saber, o si de una manera puedo reducir, cómo se puede saber la ubicación legal de ese lote o de esa? Ya, mira, aquí, y esta es una de las grandes bondades que tiene la materia agraria. Como les comentaba, a partir de 1992 empezaron procedimientos de certificación. Estos procedimientos de certificación permitieron lo siguiente. Mira, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver ustedes algunos ejemplos. Mira,
Una vez que una persona es identificada como que tiene a su favor un derecho agrario, ya sea parcela o solar específicamente, el Registro Agrario Nacional generó trabajos técnicos. Estos trabajos técnicos derivaron en el mapeo total de los ejidos. Entonces, el Registro Agrario Nacional, a través de las delegaciones que tienen cada uno de los estados, te pueden apoyar en ese tema. ¿Cómo? Primero, cuando tienes contacto con un ejidatario y te interesa una de sus parcelas, te debe demostrar su certificado agrario, su certificado parcelario, que es como mira. El que dice Ernesto Zedillo Ponce de León estuvo con esos colores hasta la entrada del nuevo gobierno de Andrés Manuel, que lo cambió por cuestiones institucionales al que tú ves en el lado derecho. Sin embargo, conserva e integra los datos que son el ejido, el nombre de la persona, identifican específicamente el número del inmueble. Esa es una parte muy importante. Por ejemplo, aquí puedes ver que tiene, puedes ver que tiene un número designado, ¿sale? Este número designado se divide conforme a las normas técnicas del RAN para poder identificar plenamente el inmueble. Cuando tú ves estos documentos y tienes puedes revisar el nombre, por ejemplo, mira, esta es una parcela en favor del ejido, ¿sale? Pero puede venir el nombre de una persona en específico. Al reverso vas a encontrar algo como esto. Forzosamente todos los certificados parcelarios al reverso tienen impreso un plano individual que te da las orientaciones del inmueble para que cualquier topógrafo lo pueda medir. Y aquí abajo, en esta parte, viene algo denominado cuadro de construcción. El cuadro de construcción tiene, desde la experticia de un topógrafo, los elementos necesarios para poder identificar cualquiera de sus vértices y a partir de él poderlo medir y poder identificar plenamente el terreno, ¿sale? Si no tienes esta información y el ejidatario no te la quiere entregar, únicamente con que te diga su nombre, puedes ir tú al Registro Agrario Nacional, porque es información pública, y solicitar información de ese ejidatario. Entonces te van a extender una constancia de la vigencia de sus derechos. Y ya que la tengas, podrás ver qué terrenos tiene, cómo los identifican, qué número de parcelas tienen, y podrás solicitar la impresión de los planos individuales de dichos inmuebles, para que con apoyo de un topógrafo puedas identificar plenamente el terreno. Sin embargo, aquí, Carlos, debes de tener mucho en cuenta lo siguiente. Es una parcela, recuerda, no la puedes fraccionar, porque únicamente tienes el uso y el usufructo, no tienes el dominio. Para poder hacerlo, debes presentarte ante la asamblea con la intención de adoptar dominio pleno. La adopción del dominio pleno quiere decir que el ejido renuncia al dominio sobre el inmueble y se lo cede a quien tiene en ese momento la posesión. Y en consecuencia, si logras que la asamblea te autorice la adopción de dominio pleno, vas a poder intercambiar ese documento que vimos hace un momento por un título de propiedad. Ese título de propiedad estará inscrito ante el registro público y ya podrás hacer lo que más te convenga al interior de dicho inmueble. Espero haber contestado tu pregunta, Carlos. Gracias, gracias. Sí, muy bien. Bueno, ahí voy a retomar ese tema porque creo que es de lo que más les puede interesar. Miren, particularidades de la asamblea para adoptar dominio pleno. Existen diversos tipos de asambleas, que son asambleas simples y asambleas de mayoría calificada. ¿Sale? Las asambleas simples nos dicen siempre los ejidatarios, cuando se reúnan, deberán de convocar el comisario de ejidal y reunir por lo menos el 50% más 1
para poder desarrollar la asamblea. Si no es del 50% más 1, se cierra la asamblea, como que no se desarrolló, se emite segunda convocatoria, y en la segunda, con los que lleguen, se puede desarrollar la asamblea. Sin embargo, para lo que a ustedes les interesa, que pudiera ser el adquirir parcelas para desarrollos inmobiliarios, ustedes deben de obtener asambleas duras o asambleas calificadas. Estas son un poquito más difíciles. ¿Qué es lo que deben de cuidar? 1, en primera asamblea deben de estar las 3/4 partes de los integrantes del padrón general de ejidatarios. Ahí es en donde por lo general está difícil. Porque a veces ya hay muchos muertos en el padrón o no están necesariamente en el ejido porque tuvieron que emigrar fuera del estado o incluso fuera de la república. Y no puede haber ningún mandatario para votar a su nombre, ¿sale? Y por otro lado, deben de tener la presencia de un representante de la Procuraduría Agraria y la presencia de un notario público que debe de protocolizar la reunión. Si ustedes en primera asamblea no logran las 3/4 partes del padrón ejidal, se tendrá que cerrar la asamblea, convocar a segunda asamblea o ulterior después de la segunda, y debería de estar el 50% más 1 forzosamente. Igual debe de estar un representante de la Procuraduría Agraria y un notario público para protocolizar dicha reunión. Y ahí viene el gran debate, porque por lo general, yo no creo que en el Estado de México tengan ejidos con padrones menores a 100 personas. En consecuencia, tener la voluntad de más de 100 personas siempre es muy complicado. Deben ustedes de desarrollar un proceso de sensibilización al interior del ejido. Deben de mostrar su buena fe. Deben de tener en cuenta que estas asambleas de adopción de dominio pleno se dividen en 2. Una, adopción de dominio pleno abierto, y 2, adopción de dominio pleno cerrado. Mi recomendación es que propongan la adopción de dominio pleno cerrado, o sea, que van a solicitar la adopción de dominio pleno por una parcela en específico o por un determinado número de parcelas en específico o de una persona en específico, ¿sale? Porque las adopciones de dominio pleno abierto ya le dan autorización a todos, absolutamente a todos, para adoptar dominio pleno de sus parcelas. Y ahí es en donde viene un gran problema, porque por lo general, si se politiza el interior del ejido el asunto, pues ya no va a caminar, porque van a decir, bueno, lo que quiere es quitarnos la tierra, acapararla, en fin, y ya no van a sacar sus... Lo ideal es hacer un trabajo de sensibilización al interior del ejido, ser muy claros en lo que desean, que solo va a ser una parcela para un desarrollo inmobiliario, decirles toda la verdad, y por lo general ellos son muy accesibles, ¿sale? Les recomiendo también que tengan el apoyo de alguien que tenga experticia para desarrollar las actas de asamblea, porque si tienen a alguien que no sabe desarrollar un acta de asamblea, no sabe redactar un acta de asamblea, el Registro Agrario Nacional no les va a inscribir el acta y en consecuencia no van a poder adoptar dominio pleno. Ahora bien, vamos a hablar de otra de las grandes áreas, que es la de uso común. La de uso común es una superficie general muy grande en donde los ejidatarios pueden acudir para subsistir y pueden aprovechar los recursos naturales, si tienen vida silvestre a la caza, si tienen lagos a la pesca o mares también a la pesca, si tienen aprovechamientos forestales, pues la tala y reforestación. En fin, para eso son las áreas de uso común. Las áreas de uso común son muy valiosas y al menos en Tlaxcala tuve la oportunidad de litigar varios asuntos en contra de empresas que buscaban asentarse, buscaban desarrollar algún tipo de proyecto comercial y una que quería desarrollar un proyecto inmobiliario, pero como lo intentaron en tierras de uso común, la legislación mexicana les da una protección muy amplia y ante los factores que les dije hace un momento de que son inalienables, imprescriptibles e inembargables,
todos esos proyectos fracasaron. Ustedes tienen dos opciones en las áreas de uso común. Uno, asamblea dura, como lo comentamos hace un momento, con todas esas formalidades, el notario público, el representante de la Procuraduría Agraria, el 75% de los ejidatarios y demás, ¿vale? Para solicitar el cambio de destino de tierras ejidales. Aquí lo mismo, un trabajo de sensibilización al interior del ejido, solicitan la superficie, llegan a un acuerdo seguramente económico con los integrantes del ejido, les pagan la tierra y solicitan el cambio de destino de tierras ejidales. Por lo general son superficies de 100, 200, 500 hectáreas, entonces ustedes pueden llegar a lo mejor por 5, 6 o 10 hectáreas. Las delimitan perfectamente, hacen la asamblea, pero deben de tener cuidado con lo siguiente. Una vez que ustedes hacen la asamblea, autorizan este tema, se documenta el asunto, se hacen trabajos técnicos. Los trabajos técnicos, tengan en cuenta esto, por favor, y principalmente quienes son arquitectos seguramente me van a entender. Los trabajos técnicos deben de consistir en la medición de los inmuebles, en la generación de los mapas y de los planos, tanto en los normales papel bond como en película plástica, y la generación de archivos magnéticos. Los archivos magnéticos son indispensables porque se deben de entregar al Registro Agrario Nacional y estos archivos magnéticos están hechos con tecnología de 1992 y actualmente muy poca gente los maneja. Tendrán que buscar quién maneje esa tecnología para que les pueda ayudar a generar ese tipo de mapeos. Una vez que tengan todo eso, lo entregan al Registro Agrario Nacional. El topógrafo que vaya a hacer las mediciones debe de hacerlas atendiendo necesariamente a las normas técnicas del RAN. Si su topógrafo es honesto y les dice, ¿sabes qué? Yo no manejo las normas técnicas del RAN, bueno, pues tendrán que buscar a alguien que sí las maneje, porque si no están hechas conforme a las normas técnicas del RAN, el Registro Agrario Nacional se va a dar cuenta de inmediato a la hora de correr los archivos magnéticos, porque ingresan su memoria USB, se cargan en una base de datos que tiene el Registro Agrario Nacional y se empiezan a dibujar en sus planos lo que ustedes pretenden hacer. Entonces, si no coincide con los planos del RAN, pues su trabajo será rechazado. Si logran pasar todo eso, viene otro tema. Este tipo de solicitudes de cambio de destino de tierras ejidales deberá de contar con diversos permisos. El más difícil de conseguir es el de Semarnat, que hoy en día es SADER, si no me equivoco, porque ellos van a hacer una supervisión física y si encuentran que son áreas en donde hay árboles que están a determinada altura sobre el nivel del mar y que en consecuencia se consideran como zonas de reserva, o que encuentran alguna fauna endémica o alguna flora endémica, no van a pasar sus solicitudes. Entonces también ahí es muy recomendable que tengan la opinión técnica de un experto que les pueda decir que aquello que ustedes tienen la intención de lograr con la adquisición de esa tierra no va a afectar a la flora y a la fauna o a los mantos acuíferos, porque en consecuencia pues el SADER pues les va a negar el permiso y su trabajo se va a venir abajo. Y aquí les voy a compartir una experiencia. Tuvimos la oportunidad de apoyar a un ejido que estaba regularizando, que estaba certificando su área de uso común para entregar solares a sus ejidatarios. A cada ejidatario le iba a tocar aproximadamente media hectárea, ¿sale? Pero cuando vinieron los de SADER a hacer la medición, encontraron que habían algunas superficies con un arbusto endémico que solamente había ahí, en ningún otro lado. Entonces les tuvieron que restar cerca de 60 hectáreas. Al restarle 60 hectáreas a la superficie que ellos deseaban certificar,
Pues a cada ejidatario de media hectárea que le iba a tocar, pues le mocharon la mitad y se generó un conflicto social, hubo muchos problemas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas el SADER no les va a decir, no lo puedes hacer, les va a decir, mira, posiblemente, es muy posible que les diga, sabe que sí lo pueden hacer, pero no en las 10 hectáreas que quieres, solamente lo vas a poder hacer en 8, porque las otras 2 tiene un determinado aspecto que debemos de cuidar. Esas son algunas recomendaciones para el tema de uso común. Y finalmente, en las tierras en donde hay asentamiento humano. Cuando encuentren ustedes temas de asentamiento humano, van a encontrar títulos de propiedad, ¿sale? Los títulos de propiedad son como miren. Y así lo dice, título de propiedad. Muy bien. Y también les dice qué número de lote es, en qué manzana, en qué poblado, en qué municipio, y lo describe completamente, ya le da medidas y colindancias. Por eso les comentaba hace un rato que una de las bondades de la materia agraria es que los inmuebles están perfectamente identificados. No le podemos ya mover prácticamente nada porque los trabajos técnicos del RAN fueron muy precisos, ¿sale? Cuando encuentren los títulos de propiedad al reverso, también van a encontrar, por supuesto, un plano individual del inmueble, pero lo que van a encontrar aquí abajo es el sello del registro público de la entidad federativa a la que a ustedes les interese acceder, ¿sale? Y con eso, pues ustedes van a poder ir al registro público, solicitar el certificado de libertad de gravamen o todo lo que ustedes vayan a requerir para poder hacer la enajenación, ¿sale? Ustedes pueden comprarlo. Por lo general, en estos temas, los solares son relativamente pequeños y a lo mejor no les conviene, pero pueden encontrar que les dejaron al ejido una zona de crecimiento de la zona de asentamiento humano. Estas áreas, que son zonas de crecimiento, van a ser destinadas exclusivamente para eso, para el asentamiento humano. Y si ustedes tienen interés en adquirir alguna superficie que puedan encontrar en estas zonas de reserva, recuerden, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. En consecuencia, tienen que ir a la asamblea, hacer ese trabajo de sensibilización, solicitar el área de asentamiento para el desarrollo y pagar. Y si se los entregan, bueno, pues les expedirán un título de propiedad de la superficie. Aquí viene también un tema muy importante. Cuando hacen ese tipo de ejercicios deben de atender a lo que nos dice, perdón, a lo que nos dicen las siguientes legislaciones. Son, permítanme un poquito. Deben de atender a lo que dice el reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural. Ahí les va a decir específicamente qué es lo que pueden ustedes obtener y qué no. También deben de tener en cuenta la normatividad denominada Reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, porque solo a través de ellas ustedes van a poder acceder a los títulos de propiedad que les puedan llegar a corresponder. De lo contrario, pues no van a llegar a ningún lado. Y hay otro supuesto muy interesante. Existen ejidos en donde por más que hicieron el esfuerzo, no pudieron hacer trabajos de certificación. En consecuencia, no existen ninguno de los documentos como los que les mostré hace un momento, que son el título de propiedad y los certificados parcelarios, o los certificados de tierras de uso común. Hay otro que se llama certificado de tierras de uso común, pero hoy olvidé ponerlo por aquí. Si el ejido al que ustedes desean accesar no está certificado, seguramente el ejidatario que les quiera vender les va a mostrar un documento como este. Certificado de derechos agrarios.
Estos certificados son vigentes, sin embargo, están sujetos a la legislación previa a la de 1992. O sea, antes de 1992, los ejidatarios eran dueños de la tierra, pero en copropiedad. O sea, todos eran dueños de todo, pero no sabían específicamente de qué. Y al interior del ejido iban haciendo trabajos de parcelamiento de hecho, y entre ellos se respetaban. Pero si alguien llega y les dice, te vendo mis... Porque hay ejidatarios con una parcela que tiene hasta 8 o 10 hectáreas, ¿sale? Y les dice, te vendo mi parcela, y les presenta un certificado de derechos agrarios. Tengan mucho cuidado, señores. ¿Pueden adquirir la propiedad del inmueble? Sí. ¿Cómo? Haciendo los trabajos técnicos, solicitando el permiso de la asamblea y todo lo que previamente ya les comenté. Hagan de cuenta que están haciendo el trabajo de certificación de 1992 que debió haber hecho el Registro Agrario Nacional, pero que por alguna razón no hizo. Entonces, deben de tener mucho cuidado. Otro apunte importante, bueno, que considero importante para la labor que ustedes desempeñan, es que muchas veces, me imagino que quienes son arquitectos tienen la noción de qué es lo que pasa en un inmueble cuando lo tienen en un mapa. Ustedes pueden ir al Registro Agrario Nacional y decirle al Registro Agrario Nacional que solicitan los planos del ejido y les pueden dar el plano individual, los planos de la zona de asentamiento humano, los planos de la zona de reserva de asentamiento humano, los planos de las áreas parceladas, de lo que ustedes quieran. Se los pueden entregar y a partir de esos documentos pueden empezar a hacer una planificación de lo que desean adquirir. Y bueno, ese es les comparto un poco de la breve experiencia que tengo en el tema agrario desde el punto de vista de lo que a ustedes les interesa, que es el tema de comprar las tierras y cómo comercializarlas. Quiero comentarles que actualmente el mercado de las tierras en materia agraria ha estado en auge y como desconocen este tipo de cosas, terminan en un tribunal agrario. Quiero comentarles que es muy recomendable que se acerquen a un experto en materia agraria para que les indique de qué manera pueden obtener los inmuebles, porque de lo contrario ustedes estarán firmando contratos prácticamente a ciegas que los puede llevar a un tema de litigio en un tribunal agrario. Y quiero comentarles que no se los recomiendo para nada. La legislación agraria considera al ejidatario o comunero como una persona vulnerable y en consecuencia tiene la máxima protección de las leyes mexicanas. Ustedes no se estarán enfrentando a un juicio del orden civil del fuero común, ustedes estarán enfrentándose a un juicio del fuero federal con gente especializada en materia agraria y que seguramente pues no les va a favorecer. Entonces pues estoy a sus órdenes, vamos a abrirles los micrófonos para que si alguien tiene alguna duda o tiene un caso en específico, aprovechen este momento y me digan qué les pasó y les puedo ayudar una recomendación. Zeus, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Además, de verdad que interesantísimo este tema que nos presentas. Quisiera leer algunas preguntas y ver si podemos irles dando respuestas que ya nos hicieron favor de poner en el chat. Rocío Puentes nos pregunta, ¿un presidente municipal tiene la facultad de un notario para dar el dominio de un terreno ejidal? No, por supuesto que no. Los ejidos, como les comenté hace un momento, tienen diversas autoridades, principalmente 3 autoridades, que son la máxima autoridad, la asamblea de ejidatarios, la asamblea, ¿vale? Enseguida, quien va a representar a la asamblea, que son el comisario ejidal, integrado por 3 personas, presidente, secretario y tesorero. Esto se los digo porque si ustedes quieren llegar a un arreglo con un comisario ejidal y solamente hablan con el presidente, pues los otros 2 se pueden sentir ofendidos. Deben de tener la certeza de que están los 3, presidente, secretario y tesorero. Y finalmente, el Consejo de Vigilancia, que se integra también por 3 personas, que son un presidente y 2 secretarios. ¿Sale?
el Consejo de Vigilancia únicamente para tener cuidado con el tema de los caminos y del actuar del comisario de Ejidal. Sin embargo, y eso también nos pasa por aquí mucho por Tlaxcala y en Puebla, el tema de que las autoridades municipales o las autoridades de comunidad vienen y ya que son autoridades dicen, bueno, pues yo puedo decidir sobre este tema. Hay a lo mejor alguna legislación que le pueda dar algún tipo de facultad a estas autoridades de fe pública para actuar de manera notarial. Sin embargo, al interior del ejido todos sus actos serán inválidos. Únicamente quien decide es la asamblea. Ok, muchísimas gracias, Zeus. Perdónenme, Ale, yo sé que estás levantando la mano, pero tenemos varias preguntas, entonces déjame que terminemos, agotemos las preguntas y si nos haces favor de ponerlas en el chat es más fácil, ¿vale? Raquel, hola, ¿puedo obtenerla? No, dice Blanca Arceo. Aparte de tener su certificación parcelario, ¿qué otro documento debe de presentar el vendedor? ¿Perdón? Aparte, dice Blanca Arceo, aparte de tener su certificación parcelaria, ¿qué otro documento debe de presentar el vendedor? Muy bien. Qué buena pregunta. Pues mira, para el tema de venderte una parcela blanca y para todos, uno, lo que deben de tener en cuenta es que ustedes deben de estar reconocidos como ejidatarios o avecindados del ejido. Si ustedes no están reconocidos con esa calidad, no pueden comprar. ¿Sale? Ya que ustedes tengan esa calidad de ejidatario o avecindado, necesitarán del vendedor el certificado parcelario, identificación oficial de esposa e hijos mayores de edad. Y aparte del contrato de enajenación, porque aquí no hay contrato de compra-venta blanca, es un contrato de enajenación de derechos porque únicamente estás comprando el uso y el usufructo. Aparte de tu contrato de enajenación de derechos parcelarios, vas a tener que redactar un documento denominado notificación del aviso del tanto, porque el del ejidatario, quien tiene derecho primigenio de comprar esos derechos, son su esposa y sus hijos. ¿Sale? Entonces deberás de notificarles el derecho del tanto y deberán de firmarte que renuncian al derecho del tanto. Y finalmente deberás redactar un último documento denominado aviso al comisario de ejidal. Deberán de darle aviso al comisario de ejidal, el comisario te firma de que se da por enterado de la enajenación. Y por último, ya que tienes todos esos documentos en tu poder, el puro contrato de enajenación deberá ser llevado por el comprador y el vendedor ante un notario público para la ratificación de las firmas. Exclusivamente para ratificación de firmas. Ya no te tiene que volver a hacer un contrato ni nada por el estilo, nada más van, ratifican las firmas ante contrato. Y ya que tienes todo eso en tu expediente, que es la ratificación de firmas, el contrato de enajenación, el aviso al comisario ejidal, notificación de derecho del tanto, identificaciones de todos los que intervienen, incluyendo los testigos, puedes acudir al Registro Agrario Nacional a solicitar la inscripción. Muchísimas gracias, Zeus. Oye, ahora sí, Alejandra, Ale, tú seguías en las preguntas, entonces si quieres abre tu micrófono y expon tu duda, por favor. ¿No? Ya se fue. Hola, bueno, sí, ahora está. sí. Adelante. Hola, buenos días. Hola, Bueno, hola, buenos días, gracias. Tengo una duda. Hay un cliente que tengo que me dio su certificado parcelario. Ahí construyó una casa y lo quiere vender. Yo aquí no tengo muy claro si lo puedo ofrecer para venta. Él dice que ya puede escriturar, pero no quiere escriturar hasta que se venda. O sea, está un poquito complicado. Y sí quisiera la asesoría porque no quisiera ofrecérselo a alguien y después que me dijeran que no se puede vender o no se puede escriturar o no se puede dar el dominio. Muy bien. Mira, Alejandra, mi recomendación en este tema. 1. Debes acudir al Registro Agrario Nacional con ese certificado parcelario y solicitar una constancia de vigencia de derechos del señor. ¿Sale? Ahí viene el nombre en el certificado. Te van a expedir una constancia en donde te van a decir
que va a venir el nombre del señor, si es ejidatario o avecinado, y posteriormente un listado de lo que es titular. Ahí te va a decir cuántas parcelas, cuántos usos comunes, o si tuvo solares, ¿sale? Y entonces en el área de las parcelas, identifica aquella de la que tú tienes el certificado parcelario. Si aparece enlistada, sigue siendo de él. 1, y sigue siendo ejidal. 2. ¿Cómo le haces para venderla? Si tú tienes a alguien que la quiere comprar, debes de llevarlo ante la asamblea, que lo reconozcan como avecindado y hacerle su trámite, para que ya le pongan a su nombre ese certificado parcelario. ¿Sabe? Esa es una. 2. Averiguas también en el Registro Agrario Nacional si en ese ejido ya hay autorización de dominio pleno. Y si esa autorización de dominio pleno es abierto o cerrado. Si es abierto, pues el dueño del inmueble ya puede solicitar la adopción de dominio pleno. Y aquí yo te recomendaría que en caso de que haya esa autorización, la persona cuanto antes solicite la adopción del dominio pleno. ¿Y por qué cuanto antes? Porque a lo mejor a ti te surge un comprador, pero la adopción de dominio pleno, cuando ya está autorizado, el ejidatario la solicita y el trámite dura de 6 a 18 meses. O sea, de medio año a año y medio, dependiendo de la entidad federativa y de la carga de trabajo. Y porque no lo hace necesariamente la delegación, tiene que mandar a hacer inscripciones a Ciudad de México, oficinas centrales y demás, y ya después lo regresan. Entonces, si ya hay autorización de dominio pleno, recomiéndale a quien te está pidiendo que lo ofrezcas, pues que ya adopte dominio pleno. Y si no hay adopción de dominio pleno, bueno, lo único que puedes hacer es, 1, buscar la asamblea de adopción de dominio pleno. Créeme, es muy complicado. Y 2, que en cuanto encuentres comprador, lo reconozcan como avecindado del ejido o de la comunidad para que la pueda adquirir. ¿Sale? Gracias, Zeus. Oye, Zeus, Muchas gracias. Ale, Sí, voy a resumir la extensa respuesta de Zeus. No la tomes. Gracias, Zeus. Bueno, continuamos. Noelia Serrano, pero en el RAN no me da ninguna información si no hay ejidatario o dueña. ¿Qué se puede hacer en esos casos? A ver, si no hay ejidatario o dueña, mira. Mi recomendación aquí es que sea parcela o solar, busques a alguno de los colindantes y que te deje ver su certificado parcelario. ¿Por qué? Mira, vamos a regresarnos aquí. Sí. Si un ejidatario te permite ver uno de los colindantes de la parcela en la que tienes interés, te deja ver su certificado parcelario, en el reverso vas a ver el mapa y vas a ver los colindantes. Entonces, una vez que tienes a la vista el certificado del colindante, únicamente identificas aquella en la que tienes interés. Si está al sur, al norte, al noroeste, en fin. Y ya que lo hayas identificado, ahí vas a poder ver el número de parcela. ¿Sale? Y ya que identificaste el número de parcela, puedes ir al Registro Agrario Nacional y solicitar en lo individual algo denominado constancia de historial agrario de la parcela. Y entonces vas y le dices, quiero el historial agrario de la parcela número 65 del Z1, P1 de 2, porque así viene siempre. Z, un número, y luego P, y luego número, diagonal, número. ¿Sale? Entonces tú vas al Registro Agrario Nacional, le dices, ¿sabes qué? ¿Cómo obtienes los números de la zona y del polígono, de la Z y de la P? Bueno, pues en el mismo certificado del que te lo presta vienen aquí. Nada más sustituyes el número del que te lo está prestando por el del que te interesa.
Vas al Registro Agrario Nacional, pides esa constancia y la constancia te va a decir la parcela número tal fue medida en tal año, asignada a tal ejidatario y en tal fecha se vendió, se enajenó, se embargó, se le hizo cualquier cosa, pero ahí ya te va a venir toda la información. Una. Y dos, al mismo tiempo solicitas el plano individual de la parcela. Con el mismo número solicitas el plano individual de la parcela y el Registro Agrario Nacional te va a imprimir este plano con el dibujo de la parcela que te interesa, el cuadro de construcción para que la puedas localizar, y si lo que te está fallando a lo mejor es localizarla, pero logras encontrar el número, pues cualquier ingeniero te puede ayudar a identificarla con este cuadro de construcción. Muchísimas gracias, Zeus. Continúo con las preguntas, si no, no nos va a dar tiempo de acabar. Dice, Cintia Angulo, ¿cómo se hace el protocolo de la compraventa si se tiene el certificado que nos mostró y en qué tiempo se escritura y cuáles son los gastos notariales? Pues ya había un poco la respuesta de esa parte, pero bueno, no sé si podamos ahondar en ese tema. Ok. Sí, mira, con mucho gusto. Si es un título de propiedad, bueno, ese ya se rige conforme a las normas del derecho civil. Tú vas ante el notario público y haces una compraventa, ¿sale? En título de propiedad. O sea, como estos, que diga título de propiedad, ¿sale? Si es certificado parcelario, bueno, ¿cuánto dura el notario? Pues mira, te voy a dar la experiencia de Tlaxcala. El notario en Tlaxcala para la certificación de las firmas, necesariamente tienen que estar el comprador y el vendedor para reconocer sus firmas ante el notario, ¿sale? Y el notario va a hacer la certificación en un documento muy breve. Esa certificación en Tlaxcala dura o en el momento y hasta 24 horas, no más, ¿sale? ¿Cuánto va a tardar tu trámite? En realidad, la duración del trámite va a depender de cuánto te tardes tú en redactar tu contrato de enajenación, de obtener las firmas en el contrato de enajenación, en el aviso al comisario de ejidad y en la notificación del derecho del tanto. Deben de tener mucho cuidado y buscar siempre la honestidad del ejidatario, porque si el ejidatario les dice, ¿saben qué? Perdón, ya. Si el ejidatario les dice, ¿saben qué? Tengo un hijo y una esposa, ¿sale? Y al ratito le salió que tenía una concubina y 5 hijos más, y no le notificas el derecho del tanto de esos hijos, la concubina a lo mejor no tiene derecho porque tiene una esposa, pero los hijos sí. Y si no les notifican el derecho del tanto, con la mano en la cintura en un tribunal agrario, se va para abajo tu contrato. Claro, ya en la experticia del abogado que te defienda va a poder recuperar el dinero, pero pues tu juicio va a durar unos 8 o 12 meses, ¿sale? Entonces, ¿cuánto dura, para ser ya específico en tu pregunta, cuánto dura todo el proceso de la enajenación de una parcela? Desde que tienes los documentos, recabas las firmas y lo llevas a protocolizar con el notario, ahí te puedes tardar aproximadamente 15 días, ¿sale? Y ya cuando lo llevas al Registro Agrario Nacional para la cancelación del certificado parcelario y la emisión del nuevo a nombre del comprador, los registros agrarios nacionales se tardan de 30 días a 90 días aproximadamente, dependiendo de su carga de trabajo. Sí, como 4 meses aproximadamente. Zeus, sigo con Tere. Tere nos pregunta acerca de la figura de SEDATU. O sea, ¿qué papel juega para la autorización o regularización en ejidos? Muy bien. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la secretaría de la que se desconcentra, por ejemplo, la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria es el ombudsman de los ejidatarios. Entonces, ¿qué papel juega? Pues que la SEDATU tiene
de su estructura desconcentrada a la Procuraduría Agraria. Esa por un lado. Y por el otro, el tema de observar necesariamente lo que nos dicen las leyes que te comenté hace un momento, permíteme, te doy los nombres exactitos. El reglamento de la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, el reglamento de materia agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural y la ley de ordenamiento de la propiedad rural, de la ley de ordenamiento de propiedad rural, porque también hay una ley. ¿Y qué es lo que hace específicamente la SEDATU? Bueno, pues estar al pendiente de que todo lo que ustedes estén desarrollando, a lo mejor para un tema inmobiliario, esté acorde a todo lo que tiene que ver con la normatividad del uso de suelo, de que se cuiden bosques, mantos acuíferos y demás, igual que el SADER, que ellos también observan el tema de las expropiaciones. Ellos son necesariamente los únicos que pueden ver el tema de las expropiaciones y también auxilian en el tema para el asunto de los ejidos, en la solución de conflictos agrarios, conflictos sociales. Si a ustedes se les sale de control algo, ellos los pueden auxiliar. Y tienen otra área desconcentrada que es INSUS, que antes era CORED, que tiene que ver también con el tema de la regularización de aquellos inmuebles en donde los ejidos ya crecieron tanto que la mancha urbana ha devorado ya bastantes parcelas, pero como les comentaba hace un momento, las parcelas no pueden ser fraccionadas, en consecuencia nadie tiene títulos de propiedad. Entonces, ¿cuál es el papel de INSUS, que trabaja de parte de SEDATU? El papel de INSUS es hacer un procedimiento breve de expropiación de la parcela y luego entregarles sus escrituras o sus títulos de propiedad a cada uno de los posesionarios. ¿Cuál es el principal impedimento de INSUS? Bueno, pues que esa facultad de expropiación, como express que tiene, no la paga el Estado, la pagan los interesados, los que van a obtener la titularidad de la tierra. En consecuencia, ahí es en donde por lo general vienen y dicen, no, pues es que ¿cuánto me va a costar? No, pues págate tu expropiación de tantos metros que tienes construidos y si supera los 100,000 pesos, seguramente el que está ahí metido va a decir, no, pues es mucho dinero. Y entonces ya no camina eso. Así es. Me imagino que quienes ya tuvieron la oportunidad de hablar con ellos se han topado con eso una y otra vez, pero ahí está el gran papel de la SEDATU. Gracias, Zeus. Bueno, voy a tratar de ir juntando como preguntas. Por ejemplo, Zeus, aquí nos pregunta que si nos puedes explicar la diferencia entre un solar y parcela. Claro que sí. La diferencia específica radica, bueno, son varias. Una es que el solar está destinado exclusivamente para el tema del asentamiento humano. Y la parcela está destinada como un área de explotación para que se pueda sostener y se pueda alimentar una familia, ¿sale? Entonces, el solar puedes construir y la parcela, en teoría, debería de estar exclusivamente destinada para el aprovechamiento agrícola, ¿sale? No siempre pasa porque luego ya construyen dentro de la parcela y ni modo. Pero esa es una de las diferencias. Otra diferencia es que en el solar, quien tiene un solar va a obtener un título de propiedad, como este. Y con este título de propiedad, que lo expide el Registro Agrario Nacional, al reverso ya está inscrito ante tu registro público de la propiedad y del comercio de tu entidad federativa. Y ya es sujeto de las leyes civiles. ¿Sale? Ya perdió esa gran protección de que es inalienable, imprescriptible, inembargable, ya la perdió. ¿Sale? Y entonces el dueño es dueño con sus tres principales características que te comenté hace un momento, que ya tiene el usufructo y el dominio. ¿Sale? Por su parte, el certificado parcelario, como ya lo comenté, es un área agrícola. Le expide también el Registro Agrario Nacional. Y el Registro Agrario Nacional tiene un área de catastro que tiene el control de estos certificados parcelarios, por un lado, y por el otro,
estos certificados parcelarios no le dan al titular del certificado parcelario, a nombre de quien está el certificado parcelario, no le da las 3 características del inmueble. Únicamente le da el uso y el usufructo. ¿Sale? El dominio, que es el más importante, el que a ustedes les interesa, para que puedan fraccionar, construir, cavar, lo que quieran ustedes al interior de la parcela. El dominio de la tierra es de la asamblea de ejidatarios. Ok, perfecto. Zeus, muchísimas gracias. Bueno, quiero comentarles y agradezco, evidentemente ahora se volcaron las preguntas, Zeus, y tengo que decir que algunas personas nos están solicitando y yo te lo voy a tratar de tratar de formalizar y aquí frente a todos, mi querido Zeus, creo que va a ser importante que coordinemos un curso, ¿no? Porque las preguntas son muchas, entendemos que los procesos pues no son sencillos y entonces pues nos dará muchísimo gusto que organicemos un curso y que tú nos apoyes para la impartición del mismo, pero continuamos, todavía tengo algunas, nos queda un poco de tiempo y hay algunas preguntas que valen la pena. Disculpen si no paso las preguntas de casos muy específicos, porque si no, no vamos a acabar. O sea, entiendo que son como casos muy específicos y, Sí, claro. y que requieren quizá de una pues ya de una asesoría como más personal, ¿no? Entonces, pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, nos pregunta que qué deberíamos hacer o cuál es el procedimiento para que para que reconozcan al interesado como avecindado. El procedimiento, muy bien. Para que reconozcan a alguien como avecindado, deben de acudir al comisariado ejidal para preguntarle cuándo tiene programada una asamblea de ejidatarios. ¿Sale? Él les dirá si es que tiene un calendario. Hay ejidos en donde no lo hacen de manera periódica o no hay un calendario, entonces su visita al comisario de ejidal será específicamente para solicitarle una asamblea general de ejidatarios con el fin de reconocer a vecindados. ¿Sale? Entonces el comisario de ejidal, con apoyo seguramente de la Procuraduría Agraria, va a generar las convocatorias. Para este tema de reconocimiento de vecindado son asambleas simples. Como les comentaba al inicio, en las asambleas simples se requiere el 50% más 1 de los integrantes del ejido que estén en el padrón de ejidatarios en primera convocatoria. Si no se reúne el 50% más 1, en ese momento se cierra la asamblea, se emite de inmediato la segunda convocatoria con fecha de a lo mejor 5 días, y en esa segunda convocatoria, con los que lleguen, así sean 5 ejidatarios, así sean 2 más el comisario de ejidal, ¿sale? Se puede desarrollar la asamblea, ¿sale? Okay. Desahogan, se ponen de acuerdo y reconocen al ejidatario con una votación simple. Una vez que hayan hecho eso, se levanta el acta de la asamblea, se le ponen las listas de asistencia, se firma por el comisario ejidal y se lleva ante el Registro Agrario Nacional para su inscripción. El Registro Agrario Nacional se va a tardar aproximadamente un mes en inscribirla y aparecerá ya en el Padrón General de Ejidatarios y Avecindados con esa calidad de avecindad. Ok. Oye, Zeus, perdonen, de repente me río porque está con nosotros una de nuestras asociadas aquí en la oficina y oye lo que estás diciendo y la volteo a ver y me dice, ¿para qué sufro? Mejor le voy a hablar directamente a Zeus. A quien estoy seguro que va a participar en nuestro curso que Zeus, estoy seguro que pronto vamos a organizar, va a ser mi querida Tere Ponce, porque, bueno, tiene 1000 preguntas. Voy a hacer una de las últimas que nos acaba de hacer. Ya habías comentado algo acerca del tema, pero igual podemos ahondar un poco. Dice, cuando fallece el ejidatario, la esposa o concubina e hijos serían los herederos y ¿en qué tiempo prescribe esto? Qué bonita pregunta. Esa es una pregunta para horas y horas de plática. Lo vamos a resumir rapidísimo. Mira, para un curso completo, pues sí. Sí, el tema de la asociación es un tema complicadísimo. Mira, tan simple como esto y no le busquen más. Conforme al artículo 18 de la ley agraria, artículo 19 de la ley agraria
nos dice, no, miento, artículo 17. Artículo 17 de la ley agraria nos dice, a ver, ejidatario, tienes la posibilidad de inscribir una lista de sucesores. No tiene que ir al notario, no tiene que pagar nada, es un trámite gratuito, va al Registro Agrario Nacional, quiere inscribir una lista de sucesores, le dan un formato, pone el nombre y se acabó. ¿Vale? Una vez que fallece, lo primero que tienen que hacer los familiares o los interesados es ir al Registro Agrario Nacional y preguntar si hay lista de sucesión. En caso de que sí, presentar el acta de defunción y el Registro Agrario Nacional abrirá la lista de sucesión y se enterarán de quién es el sucesor. Ese heredará todo el derecho del ejidatario. Si tiene una parcela, la hereda. Si tiene 20 parcelas, un uso común o 50 parcelas y 3 usos comunes, ese sucesor lo hereda todo. No hay más. Artículo 17 de la ley agraria. Artículo 18. Cuando el ejidatario no inscribió una lista de sucesión, el artículo 18 establece una lista. Esta lista de quienes tienen derecho a suceder los derechos agrarios es de orden vertical. No es como en el derecho común, que hay un orden horizontal. En el derecho del fuero común, cuando alguien fallece, de manera horizontal tienen derecho en el mismo porcentaje, esposa, hijos, padres, a lo mejor un sobrino, dependiendo de cómo hayan hecho la defensa ante el juzgado. Hay un derecho horizontal. Pero en materia agraria no, hay un derecho vertical. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay 5 supuestos y si hay el primer supuesto, ahí se paró. ¿Cuál es el primer supuesto? La esposa o esposo del ejidatario o ejidataria. Si hay esposo o esposa, va del tribunal agrario, dice yo fui la esposa, presenta el acta del matrimonio y se acabó. Ella hereda todo. Ahí muere. Si ya murió la esposa, ¿sabe? Puede actualizarse el segundo supuesto, que es la concubina. O a lo mejor el ejidatario nunca se casó, pero hizo vida en común con alguien y tuvo hijos con ella. Entonces la concubina acredita su calidad de concubina y ella hereda todo. Y se acabó. ¿Vale? Si esposa y concubina no existen porque ya fallecieron, viene en tercer lugar los hijos del ejidatario. Si hay un hijo, ya la hizo, hereda todo. Si hay más de un hijo del ejidatario, no importa que sea de la misma mamá o que sean varias madres, pero si hay 2 o más, la ley agraria dice que de entre todos los que existan y se acrediten como hijos y que tengan derechos, se tendrán que poner de acuerdo, porque solamente uno puede heredarlo todo. Si ellos no se ponen de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá lo necesario para que las parcelas sean valuadas y se manden a remate público. Se acabó. ¿Sale? Lo que se obtenga de la venta, dependiendo del peritaje, porque además, acuérdense, cuando son almonedas, si quedó en 1,000,000 y no se subasta en la primera, en la segunda almoneda baja el precio. Y así baja. ¿Sale? Lo que se obtenga de la posible venta se dividirá en partes iguales entre todos los que hayan sido declarados herederos. ¿Sale? Ese es el tercer supuesto. El cuarto supuesto es que no se casó, no tuvo hijos. Si viven alguno de los padres, él tiene el derecho, padre o madre. Si viven los dos, el mismo supuesto que en el anterior que les comenté, se tendrán que poner de acuerdo entre esos dos para ver quién es el que va a heredarlo todo. ¿Sale? Y finalmente, si ya no hay esposa, concubina, hijos ni ascendientes, el quinto supuesto y el último es que alguien haya dependido económicamente del ejidatario. Esto es un poco vago, pero si alguien llega y acredita que fue dependiente económico del ejidatario, heredará todo. En caso de que no exista ninguno de estos 5 supuestos, artículo 19 de la ley agraria nos dice que el ejido es quien tiene el derecho sobre eso. ¿Qué es lo que hace el ejido? A través del comisario de ejidal,
informa al Tribunal Agrario que falleció uno de sus ejidatarios y que no tiene hijo, esposa, concubina, hijos, ya no viven sus papás y no hay ningún dependiente económico, entonces el Tribunal Agrario toma nota, se allega de elementos de prueba que considere indispensables y hace lo mismo que en los otros en donde no se ponen de acuerdo, manda a hacer una evaluación y ya que esté la evaluación, las subastan. Y el dinero obtenido de la subasta será para beneficio del ejido. Querido Zeus, pues nada, pues la verdad es que en principio quiero felicitarte. O sea, me encanta además que evidentemente como experto, pues tienes el manejo operativo de todo lo que tiene que ver con el tema ejidal, pues muy fresco y a la mano, y la verdad es que eso se agradece muchísimo. Digo, hemos revisado en esta un poco más de una hora que ya tenemos platicando una infinidad de temas. Y afortunadamente, bueno, pues parece que tenemos un buen quórum interesado en que esto lo transformemos en un curso. Y como te comenté, bueno, pues yo encantado de que lo podamos coordinar. Voy a platicar con Nay Villegas, nuestro vicepresidente de capacitación, para que entre los tres podamos organizarlo y pronto podérselo presentar a nuestros amigos y que participen en esta capacitación. No me resta más que agradecerte y felicitarte por esta ponencia. Y también quisiera agradecer, y aunque no está con nosotros, a mi querida Sharon Pérez, que es la presidenta de AMPI Tlaxcala, el que me haya permitido conocerte, el que me haya dado la oportunidad de que nos reuniéramos y que pudiéramos de esta manera hoy estar compartiendo y tú presentando este interesante tema con nuestros invitados y nuestros asociados. Y pues nada, a la distancia, estimado Zeus, te mando un fuerte abrazo. Primera de muchas, estoy seguro que vamos a estar en contacto. Y aquí, desde hace un momento, les estamos compartiendo los datos de nuestro estimado Zeus Mena, para que si tienen alguna duda, si tienen algún cliente interesado en iniciar un proceso ejidal y requieren de una asesoría profesional, pues bueno, para que se pongan directamente en contacto con él, ¿no? Y pueda brindarles sus servicios profesionales a sus clientes. Muchísimas gracias, Zeus. De nuevo un abrazo y